Vamos a continuar entonces con la segunda conferencia, segunda charla que tenemos para esta tarde, esta noche ya. Recordemos que estamos viendo los diferentes problemas que había en la iglesia de Corinto y cómo nosotros como iglesia podemos prevenirlos, podemos luchar contra esos pecados y poder ser una iglesia que glorifique al Señor, una iglesia unida, una iglesia que exalte el nombre de Dios. El hermano pastor Efren ya leyó el texto que vamos a estar estudiando, es capítulo 8 de primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, del 1 al 13, verso 1 al 13. Y una de las cosas que más me llamaron la atención cuando empecé a conocer a la que es hoy mi esposa fue la similitud que nosotros como caribeños, como costeños, tenemos con los dominicanos. Allá tienen comida muy parecida, el mangú, que es el cabeza de gato de nosotros, comen muchos tubérculos, mucho plátano, mucha yuca. Y me llamó la atención porque nos parecemos más con ellos, no solamente en ese aspecto de la comida, sino que con muchas otras cosas, que con personas de Medellín o de Bogotá. Yo viví un tiempo en la ciudad de Bogotá, en la capital, y allá tienen, por ejemplo, que la empanada es con arroz adentro, muy diferente a lo que comemos acá. Tienen una sopa que se llama la changua, que es como con un huevo adentro, un sabor pues raro para el que no está acostumbrado. Y también tienen lo que se conoce como la morcilla, que es un embutido que lo hacen con la tripa del animal, de la vaca, le agregan arroz, un poco de carne y lo mezclan con la sangre del animal. Entonces, para el que no está acostumbrado a ese sabor, es un poco chocante. Resulta que cuando empecé a vivir allá, salíamos con los hermanos de la iglesia después de culto a almorzar y resulta que a veces donde íbamos venía la morcilla en el plato. A veces la lograba cambiar por chicharrón o por chorizo, pero a veces no podía cambiarla. Y en aquel tiempo yo venía de una iglesia pues cercana al legalismo, donde se prohibían muchas cosas y una de ellas era el comer cosas con la sangre. Eso resultó pues muy chocante para mí, no tenía el conocimiento que ahora tengo y como tenía una conciencia débil terminaba pecando, como pues ya lo leímos y lo vamos a explicar. Resulta que en la iglesia de Corinto estaba pasando algo similar. Había unos hermanos maduros en la fe a los cuales el apóstol dirige esta sección de la carta y estos hermanos que tenían el conocimiento comían de lo sacrificado a los ídolos. En Corinto, como ya lo han escuchado con otros predicadores, era una ciudad donde había mucha idolatría, estaban muy influenciados por los griegos, por los romanos y se veía mucha idolatría, muchos dioses. Pero estos hermanos maduros en la fe no tenían cuidado, no tenían amor por aquellos débiles en la fe. Habían hermanos nuevos en la fe que venían de ese contexto de sacrificios a los ídolos y al ver que los hermanos maduros en la fe comían de estas comidas, de estas carnes que a veces se vendían en el mercado cuando no se consumía todo en el templo o hacían reuniones los amigos paganos que tenían e invitaban a creyentes, esto causó entonces un problema para la iglesia. El tema entonces que vamos a estar trabajando en este tiempo que tenemos es la libertad cristiana que edifica al hermano débil y da gloria a Dios, fundamentada en el amor y la sana doctrina. La libertad cristiana, lo repito, que edifica al hermano débil y da gloria a Dios, fundamentada en el amor y la sana doctrina. Vamos a ver 3 puntos en esta hora: el papel del conocimiento y el amor en la libertad cristiana, punto número 1. Punto número 2, la importancia de la sana doctrina en la libertad cristiana. Y finalmente, punto número 3, la libertad cristiana que edifica en amor y da gloria a Dios. Leamos entonces versos 1 al 3. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica.
Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Recuerdo también que hace unos años atrás, cuando comencé a aprender acerca de la reforma protestante, que conocí acerca de la soberanía de Dios, de la doctrina de la seguridad de salvación, de las 5 solas, de las doctrinas de la gracia, recuerdo que todo ese conocimiento trajo paz y descanso para mi alma, que estaba cargada con los mandamientos y la ley. El problema fue en aquel entonces que, así como muchos creyentes que llegan a la reforma, descuidé el amor hacia otros. Me concentré tanto en acumular conocimiento, en escuchar pastores reformados, en leer libros de autores reformados, y llegué al punto de envanecerme en ese conocimiento, olvidándome de amar a nuestros hermanos más débiles que no tenían ese conocimiento. Solo quería ganar debate, ganar discusiones contra otros creyentes más débiles, y como veremos, terminaba envaneciéndome de ese conocimiento. Esto es precisamente lo que el apóstol Pablo trata en este primer punto. Él se dirige no a hermanos débiles, se dirige a los hermanos maduros en la fe, fuertes en la fe, que se estaban, como dice el texto, envaneciéndose con el conocimiento y estaban olvidando el amor por su hermano más débil. Vean lo que dice el verso 1. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos. Esas primeras palabras, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, parecen ser una respuesta del apóstol a una carta previa que le habían escrito, donde se abordaba esa problemática que había en la iglesia. En esa carta ellos tocaron el tema entonces de lo sacrificado a los ídolos, así que ahora el apóstol comienza esta sección abordando dicho tema. Dice, sabemos que todos tenemos conocimiento. Pablo comienza refiriéndose entonces a los creyentes maduros, dotados del suficiente discernimiento entre los que él mismo se incluye. Dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento, es decir, discernimiento sobre las realidades de las cosas y la licitud o ilicitud de las acciones. Pablo y otros creyentes maduros sabían que no tenían por qué ser perturbados por el consumo de viandas, de comida, de carne sacrificada a los ídolos, y que después eran vendidas en la plaza de mercado. Era algo común en aquella época. Ellos sabían que las deidades no existían como tales y que los espíritus malignos no contaminaban con la comida, como era una creencia en aquel entonces. Él, el apóstol, no está tratando de establecer, de definir si esto era lícito o no. Eso ya lo sabían. Ese no era el punto. El punto era la forma como se estaba usando ese conocimiento en la libertad cristiana. Lo estaban haciendo sin amor. Sigue diciendo, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Esa palabra envanece literalmente significa hincha. Es como si el apóstol estuviera diciendo que el conocimiento hace que la persona se hinche, se llene de orgullo. Un conocimiento que conduce al orgullo solo sirve para engreír a la persona y hacer que se desentienda, que no le importe el bien del prójimo, el bien del hermano. Mientras que el que ama va a buscar edificar, ayudar, construir, procura el bien del prójimo, y con eso mismo llega a la verdadera estatura espiritual que nos habla nuestro Señor Jesucristo. Pablo no está rechazando el conocimiento. Él no dice no conozcan, no estudien, y se está volcando simplemente o en un extremo hacia el amor, de ninguna manera. Él está haciendo un llamado a los creyentes maduros en la fe que se habían olvidado del amor y se estaban envaneciendo en el conocimiento, a aquellos que estaban en ese extremo de solo conocer por conocer, solamente conocer por el orgullo que había en sus corazones. Y es que pensando en esto recordaba una clase, un profesor de teología
que nos decía que una de las cosas más difíciles para un creyente es buscar el equilibrio. Nos contaba una ilustración que es como si estuviéramos parados en un bote. Si nos vamos muy hacia un lado, vamos a caer. Si nos vamos muy hacia el otro lado, nos vamos a caer. Y debemos, si queremos mantenernos sobre el bote, balancearnos, equilibrarnos de un lado a otro sin llegar al extremo. De manera que pasa lo mismo con el conocimiento y el amor. El conocimiento mezclado con el amor previene que un creyente ejerza esas libertades que pueden ofender a los creyentes más débiles, como estaba sucediendo en la iglesia de Corinto. Y permite más bien la edificación mutua en verdad y sabiduría. Vean lo que dice más adelante el apóstol en el capítulo 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve. Hermano, todo el conocimiento que tú creas tener o que tú puedes llegar a tener, de nada sirve si no tienes amor por tu hermano, especialmente por tu hermano débil en la fe. Sigue diciendo el verso 2. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. No hay mayor evidencia de la ignorancia de alguien cuando presume ser sabio, erudito o experto en alguna materia, en algún conocimiento. El que más y mejor sabe es el que es consciente de su propia ignorancia. En ese, como debe saber lo que dice el apóstol, da a entender al apóstol que alguien puede saber mucho, pero de nada, o alguien puede saber muy poco, pero eso le sirve y es de provecho espiritual y de beneficio a los demás. Así como el amor es fundamental y primordial en la vida de todo creyente, también debe influir en la manera en que nosotros buscamos ese conocimiento. El conocimiento que tenemos de nuestro Dios debe estar motivado por el amor. ¿Será que estamos buscando conocer más a nuestro Dios, conocer más de su palabra para poder servirle mejor, para poder adorarle mejor y poder bendecir y amar a nuestros hermanos de una mejor manera? O tal vez estamos tratando de conocer más y más para ganar debates, para ganar conversaciones con otros o para enorgullecernos a nosotros mismos. Necesitamos, hermanos, poner cuidado a la respuesta de esta pregunta. ¿Cuál es tu motivación para aprender más, para conocer más de nuestro Dios y de su palabra, de sus escrituras? Pregúntate y examina si lo estás haciendo por las razones correctas. Ahora bien, si no hay un deseo en ti de conocer más, entonces también debes examinarte, también debes arrepentirte y comenzar a estudiar las escrituras, memorizarlas, meditar en ellas y profundizar en ese conocimiento de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. A eso hemos sido llamados, a conocerle más, a tener una relación estrecha con Él. Si yo estoy casado con una mujer, yo busco conocerla cada día más y más. Si tenemos una relación con nuestro Dios, vamos a buscar de manera natural conocerle, saber cómo ese Dios se ha revelado en las Escrituras y cómo ha determinado que nos acerquemos a Él, cómo desea que le adoremos. Yo he escuchado algunos niños cuando oran que dicen papito Dios. Esos padres de esos niños no le están enseñando la teología correcta. Nuestro Dios no es un ser pequeño, no es un papito.
Nuestro Dios es un Dios inmortal, todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra. Él es el alfa, la omega, el principio y el fin. A Él se le debe toda adoración y toda exaltación. Ese es el conocimiento que necesitamos adquirir de manera que podamos amarle más a nuestro Señor y amar a nuestros hermanos que son débiles en la fe. De la misma manera poder enseñar a nuestros hijos, a los niños, a adorar a Dios como se merece. Sigue diciendo el verso 3, pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Podría esperarse aquí que Pablo dijese, sí, pero si alguno ama a Dios, ese es el que conoce a Dios. Pero no, dice, es conocido por Él. Es más importante que Dios nos conozca que la cantidad de conocimiento que podemos acumular acerca de Dios. Vean lo que dice Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Otra cosa que podemos notar en este verso es cómo el amor a Dios es una consecuencia de que Dios nos ha escogido, de que somos sus elegidos y de que hemos sido llamados por Él. Asimismo, podemos decir que el que ama a Dios va también a amar a su hermano, como nos lo recuerda el apóstol Juan en la primera carta, capítulo 4 de Juan. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien nunca ha visto o a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, el conocimiento va de la mano con el amor a Dios y con el amor a nuestro prójimo. No se pueden separar, no podemos caer en ninguno de los dos extremos. Ambos son importantes, ambos son necesarios, de manera que podamos ejercer la libertad cristiana, como ya lo veremos, de una manera que agrade a Dios, de una manera que glorifique a Dios y edifique a nuestro hermano, lo que nos lleva a nuestro segundo punto, la importancia de la sana doctrina en la libertad cristiana. Versos 4 al 6. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Según este texto, lo que Pablo pasa a tratar a continuación, podríamos decir que es el segundo fundamento para el buen ejercicio de la libertad cristiana. Después del amor, entonces, es la sana doctrina. La sana doctrina debe entenderse como esa enseñanza bíblica pura, sin añadiduras, sin omisiones, esa enseñanza fiel y verdadera de la palabra revelada de Dios. En la medida en que nosotros conocemos las escrituras, la instrucción bíblica, la sana doctrina, lo que se nos dice acerca de Dios, acerca de nosotros, de nuestro Redentor, del Espíritu Santo, en esa misma medida vamos a poder entonces ejercer una libertad cristiana mucho mejor, en donde nuestro hermano pueda ser realmente edificado y donde Cristo, donde nuestro Dios se lleve toda la gloria. A falta de la sana doctrina
viene el ejercer mal la libertad cristiana. Eso es una fórmula para el desastre. Y eso lo hemos visto en muchas otras iglesias donde hay muy poco conocimiento, muy poca sana doctrina y encontramos iglesias libertinas, iglesias donde se permite cualquier cantidad de aberraciones porque no conocen la sana doctrina. Vean lo que dice ahora. Aquí el apóstol pasa a recordarles algo que ellos ya sabían, que las viandas, los sacrificios, la comida o la carne ofrecida a los ídolos en realidad no significa nada, porque solo hay un Dios. Como les decía, Corinto era una ciudad donde se practicaba la idolatría a muchos dioses falsos. Y la iglesia de Corinto tenía que vivir en medio de esa cultura. Habían personas que antes adoraban dioses paganos que ahora habían conocido de la verdad de Jesucristo, el Salvador, el Mesías, y tenían ese trasfondo religioso y social. Así que el apóstol lo que hace es recordarles a estos hermanos maduros en la fe lo que ya ellos conocían, que tenemos un solo Dios y que los demás dioses son falsos. Aunque para otros, para estos paganos, pueden ser reales o verdaderos según su propia opinión, esos ídolos, esas imágenes que representan esos dioses, no existen, son falsos. La realidad es que solo existe un Dios que está vivo, que es verdadero. Estos cristianos maduros en la fe conocían perfectamente esta verdad. Pero vean que Pablo no tenía ningún problema en recordarles estas verdades. Ellos que tanto se jactaban del conocimiento, el apóstol les recuerda algo que ya conocían. De la misma manera, entonces, se esperaba que estos hermanos recibieran esas palabras del apóstol, que pudieran recordar esas enseñanzas, esa sana doctrina. Si tú, hermano, eres un creyente que te consideras maduro en la fe, un creyente fuerte en la fe, en ciertos aspectos, y resulta que va a haber una charla en la iglesia, una conferencia, una predicación sobre ese tema que tú dices manejar, pero decides no asistir porque dices ese tema ya me lo sé, estás demostrando simplemente que tu corazón es un corazón orgulloso, que te estás envaneciendo en el conocimiento. Estás básicamente diciéndole al Señor que ya Él no tiene nada nuevo para mostrarte, que ya tú todo lo sabes acerca de ese tema. De hecho, ha habido hermanos que no han asistido a conferencias pasadas y que al preguntarles por qué no asistieron, lo que dicen es que ese tema ya me lo sabía. No seamos como los hermanos de la iglesia de Corinto, que se envanecían en su conocimiento, sino que podamos recordar y podamos estar dispuestos a aprender más y más acerca de nuestro Señor y de nuestro Dios. Noten también que esta instrucción que el apóstol da va dirigido, como decía, a los maduros en la fe. A los débiles en la fe no se les está hablando en este pasaje. La intención del apóstol es que los hermanos maduros en la fe actúen con amor en el uso de su libertad cristiana, de manera que sus acciones no lleven a sus hermanos más débiles a pecar. Y eso lo veremos en el tercer punto. Pero ahora quiero hacer notar algo adicional. Esto no significaba que a los débiles en la fe no se les debía instruir, no se les debía enseñar. Claro que hay que instruir al hermano débil en la fe, claro que hay que enseñarle. Ellos también necesitan la sana doctrina. Vean lo que dice Hebreos 5:11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido.
el creyente debe crecer día a día en el conocimiento de nuestro Dios. No se puede quedar estancado, no puede tener la excusa que es débil en la fe y quedarse allí. No, para nada. Pero en este caso específico que está tratando el apóstol, donde había un abuso del conocimiento y la libertad cristiana por parte de estos hermanos maduros hacia los débiles, el apóstol tiene que poner orden y hacer un llamado a cuidar, a amar y a edificar a estos hermanos débiles. Y como dirá al final de este pasaje, hacer todo lo que esté a su alcance para que ellos no sean motivados a pecar por su conciencia débil. También en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 14, se habla y se dirige específicamente a los débiles en la fe. Este no es el tema ahora, pero si lo quieren estudiar más adelante, pueden leer capítulo 14 de Romanos, donde se habla de que habían hermanos débiles en la fe que estaban juzgando a los fuertes en la fe. Pero ese es otro tema que se puede estudiar en la carta a los Romanos. Todo esto nos lleva entonces a nuestro tercer y último punto. La libertad cristiana que edifica en amor y da gloria a Dios. Hemos llegado entonces al tercer punto de nuestra enseñanza, donde se encuentra el meollo del asunto. Pablo estaba haciendo un llamado a los hermanos maduros, fuertes en la fe, aquellos que tenían el conocimiento, que tenían la sana doctrina, pero que no tenían amor para con sus hermanos más débiles, de manera que estaban llevándolos a pecar con su accionar. Los hermanos débiles habían estado habituados a los sacrificios, a los ídolos por mucho tiempo. Ese era el contexto de donde ellos venían. Y para ellos, aún en su nueva vida como creyentes, todavía ellos los tenían por algo, entre comillas. Y al no tener el conocimiento, comían de lo sacrificado a los ídolos con mala conciencia y por tanto pecaban. Su conciencia, siendo débil, se contamina, dice el texto. Vean lo que dice Romanos 14:14. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Más adelante, verso 23, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe y todo lo que no proviene de fe es pecado. Era evidente entonces el pecado que estaban cometiendo estos hermanos por causa de la manera como ejercían la libertad los hermanos fuertes en la fe en la iglesia de Corinto. Sigue diciendo, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. El apóstol también concluye que la idea de que los hermanos débiles eran menos que aquellos que sí participaban de esta comida de lo sacrificado a los ídolos y que estos eran más aceptados delante de Dios es totalmente una idea errónea. Es claro la instrucción del apóstol. Nuestra posición delante de Dios no depende de lo que comamos o no. No depende de lo que hagamos o dejemos de hacer. Nuestra posición delante de Dios ya ha sido determinada y establecida, como dice Romanos 5:1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya no hay más sacrificio que hacer, ya no hay más obras que debamos hacer para completar nuestra salvación. Todo creyente que ha abrazado por fe a Cristo como su Salvador, que ha depositado toda su confianza en Él y en su sacrificio vicario, puede estar seguro de que ha sido justificado
igual que cualquier otro creyente, sin importar el conocimiento que tenga o los años de experiencia que tenga como cristiano. Todos somos igualmente justificados. No hay cristianos de segunda categoría. De hecho, el apóstol Pablo trata esta situación cuando le escribe la carta a los Gálatas. Y digo una situación parecida en el sentido de que también allí se estaba pensando que habían creyentes de segunda categoría, los gentiles que habían creído en Jesús, pero que según los judaizantes aún necesitaban someterse a los ritos de la ley, como la circuncisión y otras prácticas, de manera que pudieran ser verdaderamente cristianos o que pudieran completar su salvación. Nuevamente, el apóstol en esa carta, así como acá lo vemos, no hay cristianos de segunda categoría. Todos somos igualmente justificados por medio de la fe en Cristo. No hay grados de justificación. Pueden haber grados de santificación. Hay creyentes que han sido más santificados, que se han santificado mucho más que otros, pero en cuanto a la justificación no hay grado de justificación. 1 Corintios 8, 9 al 12 ahora dice: pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Esto que dice el apóstol no quiere decir que la libertad para comer y beber de todo no tenga sus restricciones. Una de estas es el daño que podemos causar a nuestro hermano débil, a nuestro prójimo. Si el hermano débil, es lo que estaba diciendo el apóstol, si el hermano débil ve a un hermano fuerte, maduro y con el conocimiento necesario para comer en compañía de amigos paganos de lo sacrificado a los ídolos y en un lugar de ídolos, su conciencia será estimulada. Es decir, literalmente esa palabra significa edificada, hecha más sólida y atrevida para comer de lo mismo, pero al carecer estos hermanos débiles en la fe del necesario conocimiento, terminan pecando. Al comer con mala conciencia, pecan así. Dice el 11: y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Ahora bien, ¿acaso el apóstol estaba diciendo aquí que la salvación se podía perder al comer de lo sacrificado a los ídolos con una conciencia que no es limpia? La realidad es que esto no es lo que él está enseñando. A lo largo de las Escrituras podemos encontrar que la salvación es segura, que el Señor a quien escoge, a quien llama, lo hará perseverar hasta el final. Eso es algo ciertísimo que lo vemos en toda la Escritura. Por citar un texto, Juan capítulo 10, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Ahora, ¿qué es lo que sí estaba diciendo Pablo? Cuando él dice se perderá, se traduce más bien como se arruinará, con la idea de que caerá en pecado. El énfasis entonces se encuentra en esta última frase. El creyente fuerte está haciendo un daño, quizá irreparable, a otro hermano que ha sido rescatado al precio de la sangre preciosa de Cristo. Y con ello está pecando contra Cristo doblemente. Vean lo grave de la situación. Está pecando por menospreciar la obra de la cruz y por perjudicar a un miembro del cuerpo de Cristo. Y no deberíamos tener compasión por aquellos a quienes el Señor mostró tanta compasión. Pecaremos contra el Redentor que sufrió por ellos, así como por nosotros. Aquí alguien podría decir: bueno, Pablo, creo que estás exagerando un poco. Pero vean las palabras de nuestro Señor Jesús en Marcos capítulo 9, verso 42.
cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Hermanos, esto es un asunto muy serio, no es cualquier cosa, no es para tomarlo a la ligera. Era el sentido que quería transmitir el apóstol a estos hermanos y hoy, esta noche, también a nosotros, un asunto sumamente importante. Debemos entender la importancia de vivir y ejercer nuestra libertad cristiana en amor hacia nuestros hermanos más débiles. Una libertad cristiana que no nos lleve a pecar contra Dios ni contra Cristo, sino todo lo contrario. Una libertad cristiana que nos lleve a darle gloria a aquel que se la merece. Más adelante el apóstol en el capítulo 10 de la carta dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y termina diciendo en el verso 13, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Esta última frase lo que nos quiere dar a entender el apóstol es que debemos, como creyentes maduros en la fe, debemos estar dispuestos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que al ejercer nuestra libertad cristiana no pongamos tropiezo para los débiles en la fe. Mientras se instruye al hermano débil, necesitamos amarlos y tener consideración de ellos. Y en la medida que ellos van conociendo, pues irán cambiando su manera de pensar a través del conocimiento de la sana doctrina. Pero el punto clave aquí es que podamos amar a nuestros hermanos y que a través de ejercer esa libertad cristiana que el Señor nos ha dado, podamos darle la gloria al que se la merece, a nuestro Dios trino. Ya para ir terminando algunas conclusiones, es evidente entonces que este problema que existía en la iglesia de Corinto, para nosotros hoy en día, digamos que no existe de esa manera directa, de esa manera tan similar. No tenemos problemas con comidas que han sido sacrificadas a los ídolos, no tenemos templos paganos donde hagan sacrificios que luego lleven esa comida al mercado a venderla. Ese no es el caso de nuestra iglesia. Pero tenemos que pensar, hermanos, qué libertades como creyentes maduros estamos ejerciendo dentro o fuera de la iglesia que pueden afectar, que pueden ser de tropiezo para otros hermanos nuevos o débiles en la fe y que los pueda estar llevando a pecar y ofender a nuestro Dios, pecar contra Cristo. Al comienzo les contaba esa historia de lo que me sucedió cuando llegué a Bogotá y La Morcilla. Pero que podamos pensar, hermanos, qué trasfondo tienen los creyentes nuevos que están llegando a nuestra iglesia. ¿De dónde vienen? ¿Será que vienen de iglesias legalistas, de iglesias libertinas? Que podamos examinar todas esas cosas y amar a nuestros hermanos débiles en la fe, de manera que el Señor se lleve toda la gloria. Vamos a orar. Señor Dios soberano, todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra. Damos gracias, Señor, por tu palabra que ha sido expuesta en esta noche. Te rogamos que como creyentes podamos examinarnos, podamos meditar en estas palabras y que podamos, Señor, hacer frente a cualquier problema, a cualquier falta de amor para con hermanos débiles en la fe. Que podamos, Señor, actuar siempre en amor, que esa sea una característica
de nosotros como iglesia del Señor Jesucristo. Pero también, Señor, queremos en esta noche orar por aquellos que aún no te conocen, por aquellos que no andan en la libertad a la que Cristo nos ha llamado, sino que andan en esclavitud. Son esclavos al pecado. Y oramos para que puedan venir al arrepentimiento y a la fe en Cristo, de manera que puedan ser libres de toda atadura, de todo pecado. Porque la urgencia, Señor, es que si no lo hacen, van camino al infierno. Ayúdanos, Señor, a predicar este mensaje y que tú seas transformando los corazones de aquellos que no creen para que puedan disfrutar de la libertad que tenemos en Cristo. Asimismo, que los hermanos débiles en la fe puedan, Señor, crecer en conocimiento, en sana doctrina y puedan, Señor, también ser de utilidad, de beneficio, de mayor amor para con otros hermanos. En el nombre poderoso de Cristo nosotros oramos. Amén.